porque quiero que comentemos algunas cosas. Ya, ahí estamos grabando. Bueno, chicos, les decía, ustedes me decían que había mucho cansancio. Sí, es verdad. Entonces, nosotros les quiero comentar que nosotros terminamos las clases, que nos queda 2 clases más, esta y 2 más, porque terminamos las clases el 2 de julio, ¿ya? El 2 de julio. Por lo tanto, nos van quedando esta clase y 2 más que las voy a intentar hacer todas de 1 hora, para que ustedes tengan tiempo para hacer otras cosas, porque sé que tienen harto trabajo, entonces vamos a ir abordando temas breves, ¿ya? Y uno de los temas que quería conversar hoy día es el tema del hito evaluativo. ¿Cómo anduvimos con el hito evaluativo, chiquillos? ¿Se les hizo muy complejo? ¿Les resultó más fácil? ¿Cómo fortaleza y debilidades? ¿Quién me puede decir? Como para ir mejorando algunas cosas, porque el próximo semestre tiene el hito evaluativo el segundo año, que es el que hicieron ustedes, ¿ya? El segundo año. Entonces, para ir mejorando algunas cosas. ¿Cómo vieron ustedes el tema del hito evaluativo? ¿Quién me puede dar algunas opiniones sobre el hito? ¿Lo vieron bien? ¿Qué les faltó? ¿Qué les sobró? ¿Qué no les gustó? Todo eso quiero que me digan. Los escucho. A mi Sabe que parecer, profesora, Espérame un poquito. Estaba hablando quién de las chicas. yo, Catalina, Catalina, a ver. Catalina eh, Belén. sabe que considero que uno al estrés que se somete no es tanto, más yo creo que uno se imagina, porque desde que uno entra a la U, yo me acuerdo que en los primeros días de la U ya nos estaban diciendo el hito evaluativo y como, como diciéndonos como que era lo más terrible. Yo creo que ese peso, esa presión es peor que el estrés que uno se somete. Ya, o sea, el susto previo. Sí, sí, yo creo que eso, porque yo por lo menos me imaginaba cualquier cosa, así como, no sé, en la presentación oral, pero sabe que no es tanto, yo pensé que era más. Sí, no es tanto, pero bueno, de hecho yo ayer estuve conversando con el primer año, porque tengo clase con el primero, les conté que no habíamos tenido clase el día miércoles pasado que a ellos les tocaba porque estábamos nosotros viendo los hitos evaluativos. Y una alumna me preguntó, ¿y qué es el hito evaluativo, profesora? Y ahí le estuve comentando, diciendo de qué se trataba. Y le dije que ellos lo iban a hacer el próximo año, pero si estaban conmigo, yo lo iba a ir preparando con tiempo, ir preparando en el sentido de lo mismo que hice con ustedes. Chicos, empiecen, armen la portada, hagan el índice, dejen una hoja para cada cosa, porque en realidad, si lo analizamos, no es tan complejo. Yo creo que a veces, y no es que ustedes no les pueda ir bien. Lo que pasa es que a ustedes los toman mucho los nervios de repente y no dicen lo que tienen que decir o qué sé yo. Pero en general yo encontré muy bueno, por lo menos del grupo que estuve evaluando yo y el profesor Cristian Aguilar, muy buenos, buenos. Entonces, hemos ido mejorando y yo creo que a lo mejor tiene que ver con eso que tú dices, Catalina, de, de que lo avisamos tanto que los chicos se estresan y después, como dices tú, cuando se hacen las cosas a poco no es para tanto. Un chico iba a hablar. ¿Quién era? yo, profesora, ¿Quién es yo? Cristian. Cristian, ya Cristian. Si es que no te veo No, aquí no, que a mi Dime. parecer pensaba casi igual que la Catalina, que el miedo que lo pone a uno es lo que va afectando igual. En el formato, en el informe en sí, no estuvo difícil, pero en lo oral, creo yo que al momento de preguntarle a algunos profesores, creo que faltó como esa conexión
porque algunos decían que era como una fundamentación de la fundamentación que nosotros íbamos a dar, y al final terminó siendo como una conversación sobre el tema, y eso como que me descolocó. Ya. Esperamos un poco. Sí, es que en realidad, chiquillo, el tema del informe escrito tiene una pauta, están dadas las etapas que incluye el informe y, y ¿cómo se llama? Y en el oral, en el fondo, lo que usted tiene que hacer es explicar un poco qué fue lo que escribió, ¿ya? Yo en un principio dije, va a tener que presentar, porque yo en un principio también me perdí con el tema, porque hacía rato que no lo tomábamos por el tema de la pandemia. Y después cuando lo consulté, les escribí un correo a ustedes para estar segura, y la verdad es que era en el fondo explicar o contar cómo habían visto tales o cuales cosas. Pero sí hay un detalle que es importante tener en cuenta para el próximo hito, el tema de lo que es disciplinar, de lo que es didáctico y de lo que es pedagógico. Hubo chicos que ahí se confundieron, hablaban de lo disciplinar y me hablaban del comportamiento de los alumnos, qué sé yo. No. Entonces, hay conceptos clave para que usted no se equivoque, ¿ya? Hay conceptos clave que usted tiene que manejar y esos tres son clave. O sea, ¿a qué me tengo que referir cuando hablo de lo disciplinar? ¿A qué me tengo que referir cuando hablo de lo didáctico? ¿A qué se refiere cuando hablo de lo pedagógico? Y yo a ustedes les había entrenado bastante esa parte, porque acuérdense que hasta vimos el tema de los estándares pedagógicos. O sea, ¿qué es lo pedagógico del profesor? Cuando el profesor se preocupa de su alumno, cuando el profesor conoce las etapas de desarrollo de sus niños, ¿cierto? Cuando el profesor conoce las características del alumno, cuando el profesor planifica la clase, cuando el profesor es riguroso con los tiempos, cuando el profesor, ¿te fijas? O sea, hay varias cosas que nosotros tenemos que tener claras. Cuando tú tienes claro esos conceptos, tú vas a encontrar súper fácil el oral. Porque lo demás es, ¿cuál es tu contexto? Cuando hablamos del contexto, por ejemplo, ¿cuál fue tu contexto? Entonces, ¿dónde está ubicada la escuela? ¿Cuáles son las características de la comunidad? ¿A qué se dedican laboralmente? ¿Cuál es el índice de vulnerabilidad? ¿Cuáles son los resultados CIMSE de los niños más o menos? Si no les pueden dar, porque les tocó un primero. Entonces, bueno, en general, ¿cuál ha sido el movimiento de los CIMSE en los últimos años, por ejemplo? Entonces, todo eso no se complica cuando ustedes tienen claros los conceptos. Por eso que Cristian dice, claro, fue mucho más el susto que la realidad. Claro, porque es probable que Cristian no haya tenido problemas con los conceptos. Y lo otro que se evalúa en el oral es el tema de si usted utiliza un lenguaje formal, ¿ya? Si usted utiliza un lenguaje formal, si usted utiliza un lenguaje técnico, si usted modula, se expresa con claridad. Porque recuerden que ustedes van a ser profesores. Entonces no pueden hablar así, oye niño, hoy día vamos a aprender la suma. No. ¿Ya? Entonces, tenemos, o sea, esas cosas también se evalúan en el examen oral. Por lo tanto, tenemos que tener claridad de todos los aspectos. Yo diría, yo no sé cuál fue el resultado del curso, chiquillo, porque yo sé el de mi grupo, pero yo no sé cuál fue el resultado del curso como para tener una panorámica, ¿ya? A ver, aquí Juan Pablo me está diciendo, no era tan difícil como creía, jeje, pone. Me gustó la experiencia, útil y muy interesante, que me gustaría a ver, me gustaría que hubiera sido mejor las retroalimentaciones, quizás más detallada y más completa, para saber errores y mejorarlos. Pasé a ser corto y con reducido tiempo. La experiencia me pareció muy buena y útil para poner a prueba lo aprendido y practicado hasta hoy.
pero sí me hubiera gustado que el feedback fuese más completo, omitiendo los problemas de conectividad. Excelente trabajo para unificar lo aprendido en clase y visto en práctica. Sí, yo encuentro que tienes razón ahí, eh, Juan Pablo, tienes razón tú en el tema de que es un buen trabajo, porque en el fondo ahí nos estamos dando cuenta nosotros del desarrollo de las competencias, tanto escritas como orales, y también de los conocimientos que usted ha adquirido en su formación hasta este minuto. Ahora, el reducido tiempo del feedback se debe a que son muchos alumnos. Entonces, chiquillos, no se puede hacer un feedback de 1 hora por cada uno, porque imagínense, mínimo son 8 alumnos por profesor. Estaríamos un día de las 8 de la mañana hasta como las 6 de la tarde dando los feedback. Y eso es difícil. Por eso que uno apunta a lo que es más esencial de lo que se vio en el estudiante. ¿Ya? Eh, Nosotros estábamos anotando, registrando algunas cosas que observaba cada profesor y que después comentábamos una vez que ustedes dieran su examen oral, ¿ya? Entonces, su presentación oral. Entonces ahí íbamos anotando, registrando, y eso es lo que a ustedes se les va entregando cuando hacen un feed, cuando hacemos la retroalimentación, ¿ya? Pero es difícil porque teníamos tiempo limitado. El día lunes era para leer todos los informes de ustedes. El día martes era tomar todas las presentaciones orales, y eso todo el día. El día miércoles era para poner las notas y entregar el feedback. Entonces tendríamos que haber tenido un cuarto día, y ustedes comprenderán que es complejo cuando estamos en términos de semestre, cuando suspendemos todas las clases para poder nosotros dedicarnos a esto. Entonces, es complejo, pero sí piensen, particularmente Juan Pablo, que el feedback que se da es en torno a los elementos fundamentales, qué es lo preciso o lo que tú realmente podrías mejorar o qué es lo que es sobresaliente frente al tema. ¿Ya? No sé si hay otro comentario respecto de del hito evaluativo, algo que quieran señalar como para que a nosotros nos sirva también de feedback del proceso. Profesora, ¿Hija? yo también considero que era como el susto, porque, bueno, uno realizar un informe lo sabe, porque con la pauta uno se va guiando, va Sí, viendo qué cosas puede tener un informe. Pero a mí yo le tenía más miedo a la exposición oral, como a defender el hito. ya. Y yo pensaba que me iban a preguntar como otras cosas que no estuvieran en el hito, pero al final fue de lo que yo hablé, me preguntaron cómo se daba el DUA en el contexto educativo que yo estaba, qué debería tener un cierre adecuado de una clase, que eran cosas que yo hablé en mi hito. Claro. Entonces me fue bien. Y yo creo que también es la seguridad que a uno le da el profe que lo está evaluando, que le dé la Mm, instancia como que tenga altas expectativas de uno, porque si el profe como que no tiene expectativas de uno, uno se pone nervioso y creo que eso juega en contra. sí, puede ser que se pongan Profe, nerviosos. Puede ser que se pongan nerviosos, Verónica, por el tema del profesor, pero yo creo que cada uno, al menos por lo menos con Cristian, nosotros tratamos de ser acogedores con los chiquillos, pero hay una cuestión a veces que es innata, que los chicos se ponen nerviosos por sí solos. Y Sí, por ahí tú, ejemplo, en mi grupo, ¿ah? en mi grupo por lo menos de mis compañeros, a nosotros nos tocó defender con el profesor Jorge Molina y con otro profesor que se llamaba José Barra y nosotros nunca lo íbamos visto, entonces igual era complejo estar en esa situación con un profesor que uno nunca había visto, no lo conocía, no sabía su forma de evaluar, nada. Entonces igual le jugaron en contra a varios de mis compañeros. Claro, profe, me pasó exactamente lo mismo. Yo no conocía al profesor, también me tocó con esa comisión y fue horrible. La sensación que yo tenía de incomodidad fue impresionante porque yo nunca lo había visto ese profesor. Lo primero, yo no sé, por ejemplo, hay profesores que son muy buena onda, hay profesores que entienden mucho, entonces
uno va con esa percepción de que uno no sabe cómo es el profesor primero, uno no sabe en qué posición está él. Entonces, por lo menos en mi grupo yo sé, porque he conversado con varias personas, que fue demasiado difícil defender el hito ante esos profesores, ese profesor, porque al profesor Jorge Molina ya lo conocíamos, pero que hayan puesto un profesor al que nosotros no conocíamos, por lo menos fue bastante difícil, bastante difícil. Ya. Claro, lo que pasa, chiquillos, es que nosotros tenemos este hito evaluativo 1. El próximo semestre volvemos a tener el hito evaluativo 1 con los chicos de segundo. Y está el hito evaluativo de cuarto y de quinto. O sea, tenemos 3 hitos para el próximo semestre. Y en este semestre, las comisiones que se armaron eran con algunos profesores, porque el próximo semestre tenemos los profesores, por ejemplo, de mención, van a tener 2 hitos. Nosotros, por lo menos, de general básica, tenemos un hito ahora y el otro próximo, pero ellos van a tener los 2. Entonces, por eso se armaron este tipo de comisiones y el profesor Barra es un profesor part-time de prácticas. Él supervisa prácticas, es tutor. ¿Ya? Claro, ustedes no lo habían visto, pero es tutor de práctica y bueno, va a ser una de las cosas que voy a plantear como para ver si se puede mejorar, pero tampoco les puedo prometer nada porque estamos, de repente los que vemos en la escuela no damos abasto para armar todas las comisiones y no puedo tomarlo yo sola. Tiene que ser de 2 profesores, mínimo, pueden ser 3. ¿Ya? Entonces, que armamos las comisiones de a 2 personas, pero no, de repente no, el equipo de escuela no alcanza. Entonces tenemos que pedirle apoyo a los profesores part-time. En otro grupo está la profesora Magdalena González, que es de práctica, el profesor Ricardo Faría estaba en otro equipo, ¿te fijas? Entonces, había al menos un profesor de la escuela. Estaba Jorge con el profesor Barra, en el otro estaba el profesor Alejandro con el profesor Faría, y así, ¿te fijas? Pero de repente es complejo, yo las entiendo, sí. Ya, lo anoté, chiquillas. Vamos a ver qué pasa. A ver, Catalina Belén, aquí me está levantando la manito. Profesora, en relación a lo que comentan mis compañeras, a lo mejor lo que se podría hacer es, bueno, sé que toma más tiempo, pero a lo mejor antes de la evaluación, o sea, la presentación oral, que es hacer como una videoconferencia con los profesores y nos digan como para tranquilizarnos un poco, a lo mejor qué nos van a pedir o contarnos un poco de ellos. Por ejemplo, si el profesor nos hubiera dicho eso, nosotros igual hubiéramos sabido, ya, es como, igual está muy cercano al proceso que está evaluando, pero en realidad no lo conocíamos, entonces yo creo que eso igual es como distinto. Aparte, yo creo que igual hacer como una videoconferencia antes o previo al proceso, igual nos va a tranquilizar mucho, porque nos va a decir como qué cosas va a valorar cada profe, porque también sabemos que cada profesor tiene un enfoque distinto de evaluación. Claro, pero piensa tu hija, hay algo que ustedes se tienen que quedar tranquilas o tranquilos, que la pauta estaba hecha. O sea, nadie te puede evaluar nada que esté fuera de la pauta. Entonces, eso también es tranquilidad. Cuando uno corrige, por ejemplo, el informe escrito, tiene una rúbrica. Y en base a esa rúbrica uno va revisando. Incluso cuando yo hablé con mi estudiante y hicimos el feedback y le fui mostrando el escrito y lo que tenían, sí, profesora, estoy de acuerdo con usted, yo sabía que eso no estaba bien, qué sé yo. Y en lo verbal, lo mismo. ¿Te fijas? O sea, chicos, mira, esto pasó, esto te notamos, esto se vio. Sí, profe, toda la razón. O sea, los chicos súper conformes. ¿Por qué? Porque yo no le puedo evaluar el color del pelo si no está en la pauta. ¿Se fija? Entonces ahí también hay un parámetro que no tienen que olvidarse, que nadie puede salirse de ese contexto. Estefanía Riquel me dice, yo estaba nerviosa, pero los profesores me hicieron sentirme cómoda y a gusto, me permitieron soltarme con naturalidad. Estefanía, tú estuviste con nosotros, Estefanía. Sí, gracias, Estefanía, por tu opinión.
Sí, es que en realidad no se trata de asustar ni poner nervioso. Se trata de contar qué hemos aprendido y nada más. Entonces, si no somos cucos tampoco. Tenemos que, la idea de estos hitos es para ir midiéndonos cómo hemos ido creciendo en la carrera y cómo podemos mejorar, ustedes y nosotros, porque en la medida que yo voy tomando el hito evaluativo, que voy leyendo, también me voy dando cuenta de cuáles son las debilidades. Por lo tanto, en los talleres pedagógicos tendré que hincarle el diente a eso. ¿Te fijas? Pero está bueno, chicas, saber sus opiniones. ¿Hay alguna otra respecto del hito? ¿No? Bien. Punto 2. Chicos, ¿qué les pareció el seminario? ¿Asistieron al seminario, no? Y profe, ¿Sí? Te escucho bien. interesante. Fue Ah, una no, buena instancia no. por saber y en cierta manera recoger experiencias de profesores que vienen de diversos contextos. El penúltimo día, la segunda parte que se hizo fue como de la que más yo saqué, eh, por así decirlo, aprendizaje o de las mismas experiencias que las profesoras relataban. ¿Tú estás hablando del profesor cuando puso profesor Monet? Sí, exactamente. Sí, Como para poder ya. empaparse de las realidades y las prácticas que existen en cuanto a pedagogía en los mismos contextos que ahora último nosotros estábamos trabajando, pero en otros puntos del mundo. Entonces esa, el compartir esas visiones o esas opiniones y las mismas prácticas que implican en los diferentes lugares resulta algo súper útil o súper, como quien dice, valioso para tener en consideración. Ya. A mí me gustó mucho también lo que planteó Rodrigo de el tema de la UNESCO del 2015. ¿Cuál era en el fondo, la mirada que se tiene para el 2030 respecto de la educación y del profesor? Yo lo encontré, pero genial, con respecto a la inclusión. Estefanía dice, me gustó mucho la charla del profesor colombiano de los términos autóctonos, ya que algunos no usamos en América Latina. Ya, la Estefanía se está refiriendo al seminario rural, ¿cierto? Que también es parte de este curso. Ya, Estefanía también opina positivamente del seminario rural. Bien, bueno, hablemos del seminario de interculturalidad, perdón, del seminario de inclusión que hicimos entre la carrera de educación especial y diferenciada. De ese seminario, ¿qué les agradó, les gustó, les pareció interesante? Que era lo que me estaba diciendo Juan Pablo. De ese seminario, después vamos a seguir con el que opina Estefanía, del rural. ¿Qué les pareció en general? ¿Les gustó la idea de hacer intercambio entre las carreras? Profe, Sí, sí, yo encuentro que el hecho de que se junten las carreras que en cierta manera tienen una secuencia en todo lo que es el sistema educativo es algo que a la larga nos beneficia porque los procesos anteriores o los pasos escolares anteriores a lo que nosotros el día de mañana vamos a hacer en nuestra práctica profesional no dejan de ser importantes en la trayectoria escolar que los niños van haciendo y en sí, cierta manera conocer qué es lo que se hace específicamente o cómo trabajan los niños en su inicio de los procesos es algo que tenemos que tener en consideración. sí, sí.
Sí, es súper interesante porque además nosotros nos estamos adentrando en los contextos vulnerables, rurales, y ahora vamos a entrar en el segundo semestre al multigrado. Entonces, muy interesante tener claridad sobre estos temas porque generalmente el profesor que realiza clases en esos contextos a veces no tiene todos los profesionales que tenemos en la escuela urbana. Entonces tenemos que detectar, tenemos que ver cómo derivamos al niño al especialista, tenemos que ver cómo trabajamos con él en la sala, cómo aprende en conjunto con los demás, porque la idea es que la idea de la integración o la inclusión es que trabajamos con todos, no que los niñitos que les cuesta más están sentados en un rincón con la asistente de aula. O sea, cómo a todos los incluimos dentro del aula. Y son temas que usted los va a tener que trabajar toda su vida profesional. Entonces, yo creo que es muy interesante, por eso que nosotros con el profesor Boris, que es el profesor que dicta el curso en Talca, pensamos en hacer un trabajo con especialistas, con personas que realmente se manejan en el tema, porque así ustedes tienen acceso a información que nosotros a veces no tenemos. Y en ese sentido, yo creo que fue muy interesante lo que expuso el profesor Monet. Lo mismo la profesora Carolina Cornejo, que también habló de los decretos, de las políticas, que también nos da luces de cómo nosotros podemos trabajar o sea, cuáles son los respaldos que tenemos nosotros para trabajar con nuestros alumnos, ¿cierto? Eso yo creo que es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque de repente uno puede cometer errores dentro de la sala porque no tiene clara la formalidad de los hechos, cómo nosotros funcionamos dentro de la sala en tales o cuales circunstancias. También Estefanía Riquelme me pone que también a ella le agradó cuando nos orientaba el paso a paso cómo hacer inclusión dentro de la clase. Eso también es interesante, ¿no es cierto? Cómo nosotros trabajamos con todos los niños, independiente de su condición intelectual, económica, social, de raza, de etnia, de todo, religión, cómo trabajamos con todo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, de género, que también a veces tenemos dentro de las aulas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer una clase trabajando, ¿no es cierto?, con todos los estudiantes y que todos los alumnos aprendan. A su ritmo, pero todos aprenden algo, que esa es la idea, ¿cierto? Algo más sobre los seminarios. Pregunto, vuelvo a insistir, ¿les gusta la idea entonces de trabajar con profesores de otras áreas, de otras disciplinas de la facultad? Pero, Sí, profe, profesora. siendo profesores directamente o profesionales de otras áreas de la salud, por ejemplo. No, que tengan que ver con nuestro programa, Ah, porque yo no, perfecto, que sean profesores. Es que claro, es un tema porque, bueno, en mi caso, antes había estudiado una carrera técnica, y esto creo que lo había dicho alguna vez, estudié una carrera técnica donde los profesionales que me enseñaban eran dentistas, odontólogos. El tema es que la experiencia es totalmente diferente al estar directamente relacionado con profesores, de verdad profesores, que con profesores que tienen otra profesión. Entonces es muy diferente el trato. Los profesores que son profesores entienden las diferentes situaciones. Entonces, por eso, desde mi punto de vista y por la experiencia que yo tengo, si son profesores que estudiaron pedagogía, sería increíble, pero si fueran de otras áreas, por mi experiencia, a mí no me gustaría. perfecto. No, estamos hablando, Catalina, de incluir personas de la facultad, por ejemplo, de otra carrera, pero que sean de pedagogía. Porque recuerden que si nosotros Perfecto. incluimos o invitamos a alguien a dar una charla, como lo hicimos, o hacemos un seminario interno entre la carrera de Curicó y Talca, estamos pensando en potenciar el programa que tenemos, ¿cierto? Para enriquecer su aprendizaje. Entonces, obviamente que tiene que estar dentro de lo que tenemos planeado, ¿ya?
Y bueno, y lo que tenemos planeado está directamente relacionado con el tema de educacional, así que no podría ser distinto, ¿ya? Bien, respecto a quienes estuvieron en el, ¿cómo se llama? En la charla de rural. ¿Cómo estuvieron ustedes? ¿Participaron? Estefanía me dijo que le había gustado mucho la charla del profesor colombiano, de José Narciso Jamioy. ¿Fueron ustedes a la charla rural? ¿Fueron a la charla rural? Estefanía fue, pero ¿quién más estuvo en el seminario rural cuando habló la Coordinadora Nacional de Educación Rural? ¿Quiénes estuvieron? Hola, profe. Yo estuve, pero no estaba muy atenta. Yo le dije por qué. Sí, Pero a mí la experiencia, todas las que hemos tenido este año me han parecido bastante agradables y los seminarios también lo encuentro buenos porque considero que uno ve como la realidad de otra manera. Cuando a uno le cuentan como la experiencia es de otra forma y con más experiencia igual. Así que yo al menos no tengo nada que decir. Lo que sí a veces encontraba que eran un poco largos, pero a la vez encontraba que los que tenían que hablar hablaban muy poco, así que eso no, pero ¿Cuándo te parecía largo? no sé, a veces encontraba que duraban mucho tiempo los seminarios, pero también consideraba que la gente que tenía que hablar hablaba muy poco, así que es como, no sé, suena como paradójico, pero eso nomás. Pero la verdad es que a mí me parecen bastante atractivos los seminarios y todas las instancias que hemos tenido que dar. Sí, mira, es que de repente nosotros tratamos de abarcar en el caso del seminario rural, tuvimos toda la mañana y sin break. Y estuvimos con gente muy interesante, incluso todo nuestro director de departamento, que ayer me hacía el comentario que era tan interesante lo que hacíamos nosotros en educación rural, el equipo que tenemos. Entonces, claro, los temas eran muy interesantes, pero en general se mantuvieron dentro de los 20 minutos que tenía que exponer cada uno y de las preguntas que podía hacer la audiencia para poder concretar algunas ideas que quedaron por ahí y poder cerrar. ¿Te fijas? Entonces, al final teníamos considerado media hora por expositor. Entonces, en la modalidad virtual, claro, puede ser que tú lo encontraras un poquito largo, porque aquí no hacemos break como cuando son presenciales, que tenemos un break y después vamos a tomarnos un café al pasillo, qué sé yo, y después volvemos a ingresar a la sala. Entonces, por eso puede ser, ¿cierto? Por la modalidad en que estamos trabajando. Pero, me gustaría que opinaran sobre la calidad, por ejemplo, de los charlistas o de las personas que estuvieron en el seminario, porque lo otro, lógico que se puede modificar, el tema tiempo, todo eso. Pero en cuanto a la calidad, ¿realmente aprenden? ¿Realmente sirve? Eso quiero que me opinen. Sí, Chicos, profe, yo encuentro que sí. Al menos para mí es como una experiencia súper agradable porque, como le digo, uno ve la realidad de otra forma y se los explican como más detallado, con más experiencia. mm, sí. Gracias, Michelle. ¿Alguna otra opinión para cambiarnos de tema? ¿No? Bien, chicos, voy a hoy día contarles, antes que cerremos, porque nos quedan como 15 minutos de clase, eh, les tengo que comentar, les tengo que comentar que eh, pensando en un cierre de semestre que no sea tan agobiador, eh, y que nos quedan algunos trabajitos por hacer y que en realidad no eran tan poquitos. Entonces, ¿qué hice? Juntamos
lo mismo hicimos con el profesor de Talca, trabajamos juntos. Entonces, armamos un trabajo que va a tener las dos partes que nos quedaban y que la hemos trabajado a través de los seminarios, a través de todo lo que hemos hecho durante el semestre. Entonces, les muestro, voy a compartir pantalla y ustedes saben que se me apaga la cámara cuando comparto pantalla, porque todavía no soluciono ese problema. ¿Ya? Les muestro y les voy a explicar para que ustedes no se me asusten ni se pongan nerviosos. Aquí en el taller pedagógico 5 vamos a hacer un informe escrito que va a unificar la unidad del contexto de aula y la acción pedagógica. ¿Sí? El tema es presentación de una propuesta pedagógica para fortalecer el proceso educativo de su curso de práctica. ¿Qué vamos a hacer? Este trabajo tiene parte A, B, C, D y la parte E, que es la evaluación. En la parte A ¿están mirando bien, chicos? Sí, profe, se ve. Sí, Ya, ok. En la parte A están las indicaciones generales, que tiene que ver con que el trabajo se realizará en grupos por centro de práctica. ¿Ya? Por ejemplo, la escuela Gerardo, ¿cómo se llama? La escuela Gerardo Rodríguez, parece que es el apellido. Hay 2 alumnos, lo hacen juntos. En la escuela Alessandri hay 4 alumnos, lo hacen juntos. Así, ¿ya? Entonces, lo vamos a realizar por grupo, por centro de práctica, de tal forma que sea más colaborativo, de tal forma de que consideramos con el profesor, miren que somos buenos, consideramos que tuvieron el hito evaluativo, que igual eso significó un desgaste, que tienen, no somos los únicos que estamos cerrando semestre, etcétera. Entonces dijimos, hagamos un trabajo grupal de tal forma de potenciar el trabajo en equipo colaborativo y a la vez que los chicos puedan apoyarse con este trabajo y no les sea tan complejo. Por lo tanto, se va a realizar un trabajo por centro de práctica. ¿Estamos claros ahí? Les decía que nosotros vamos profe, a evaluar. ¿Sí? eso quiere decir que en los colegios que habíamos 10 compañeros sería un informe entre los 10. ¿Dónde hay 10 de tercero? Por dar un número, profesora. Que No, por no, ejemplo en no, el si no colegio hay donde estaba 10. yo, en el colegio donde estaba yo creo que éramos más de 7. No estoy seguro cuántos somos, ¿Cuál pero me colegio es parece que el somos más de tuyo? 7. Bajo los Romeros. En Bajo los Romeros, pero seguramente no son todos de tercer año. ¿Son todos de tercer año? Y por lo que tengo entendido, sí, profesora, me parece que sí. No estoy ¿Hay alguien 100% más seguro, aquí de sí. Bajo los Romeros? A ver, en esta reunión, esta clase, ¿hay alguien más de Bajo los Profe, Romeros? ¿Hija? yo, la Catalina Torrealba, la Estefi también sé que están bajo los Romeros. La Pero Estefanía Riquelme, la Catalina Torrealba, Catalina Tapia. ahí hay 3, más Juan Pablo, 4. Y son todos de tercer año, pero ¿saben cuántos son de tercero? Y la Vero Ríos también. La Ángela Vidal también me parece que también está. Ya, pero no saben. Y cuando se juntan a reuniones de práctica, ¿cuántos son de Bajo los Romeros? No se cuentan. Por lo general en las reuniones, profe, somos como 9 o 10. Y son todos de Bajo los Romeros. Sí. Ya. Si hay 10, 2 grupos. ¿Estamos? Profe, también está, aquí está el Emilio, está, no sé quién es, Camila Llevenes. Llévenes. Está la Mayra en este grupo, pero no sé, se supone ¿En cuál que escuela, cariño? de Bajo los Pero Romeros, la creo que el Ya. Emilio Marina. está en San Alfonso. No, el Emilio Céspedes está en la escuela Alessandri de Romeral. Ah, ya, pero, que tenemos las mismas reuniones de práctica. Por eso pensé que
estaban ahí también. No, pero si hay, pero miren, muy simple, si hay más de 6, porque máximo, a ver, si hay más de 6, 2 grupos, ¿sí? Porque si no es mucho para una escuela, va en desmedro de aquellos alumnos que son 2 nomás en una escuela. Yo tengo un caso de una escuela que hay 2 estudiantes. Entonces, otro que haga un grupo de 10, no. Hacen 2 grupos. ¿Ya? Más de 6, 2 grupos. Para que lo tengan claro y se organicen. El aspecto B lleva una nota que es el 15% y los aspectos C y D otra nota que corresponde al 15%. Entonces el trabajo tiene una ponderación de un 30%. ¿Pero por qué? Porque estamos viendo 2 unidades, el contexto de aula y la acción pedagógica. ¿Ya? Ya vamos a ver cuál es el B y cuál es el C más D. El informe responde a criterios de formalidad como el logo en la portada, nombre del trabajo, los integrantes, la fecha, la bibliografía. El trabajo debe ser subido a la plataforma UCM virtual o enviado al correo de la profesora el día el día viernes 2. El día viernes 2 de julio hasta las 18 horas. O sea, tenemos 2 semanas y media para hacerlo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la parte B? La parte B dice socialización de la experiencia de aula y comunidad en relación a las características de su alumno y contexto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Detectar las necesidades y fortalezas del contexto relacionado con la triada escuela, familia y comunidad. ¿Ya? De lo que usted ha observado a través de la pantalla y de lo que usted también armó para su hito evaluativo. En el fondo, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar de todo lo que hemos hecho y escribirlo en una sola cosa. Porque usted habló del contexto, habló de la familia, habló de la escuela, habló de la comunidad. Entonces tiene que ver el tema con los niños también, agregar los alumnos, ¿no es cierto? ¿Cómo son las características de esos niños? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, describirlas. Después, describir la presencia en el contexto de su experiencia de práctica en relación a los aspectos de vulnerabilidad, integración e inclusión. Usted tiene claras las diferencias entre lo que es vulnerabilidad, lo que es integración y lo que es inclusión. Lo vimos en el seminario con el profesor Rodrigo Monet. Entonces, perfectamente, nosotros podemos, ¿cómo se llama? Ver a través de lo que hemos observado en la pantalla, ¿sí? O de lo que hemos podido conversar con la educadora, con la profesora guía, y que nos ha dicho cómo opera este sistema. Eso que usted va a describir, que va a analizar, que va a comentar de su curso, que va a desarrollar respecto del contexto, ¿no es cierto? Eso tiene un 15% de su nota. Después, la letra C y la letra D van en otra nota, que dice presentar una propuesta pedagógica para fortalecer el proceso educativo de sus alumnos, considerando los aspectos del punto B. Cuando nosotros presentamos una propuesta pedagógica, no es que tenga que hacer una planificación, sino que usted presentar una propuesta para trabajar con los niños, con la escuela, con la comunidad, con la familia y con la escuela, ¿no es cierto?, en relación a los problemas que ha detectado en la parte B. ¿Qué puedo hacer yo? No sé, postular a un programa de integración porque en la escuela no hay. ¿Qué puedo hacer? Incrementar una sala de psicomotricidad para los niños que tienen alguna discapacidad física, por ejemplo. Eso es hacer una propuesta, ¿ya? ¿Qué puedo hacer para que los niños dentro de este contexto aprendan más y mejor? ¿Qué puedo mejorar? ¿Aplicar el programa japonés matemática? No sé, si tengo un curso de primer año, a lo mejor trabajo con las indicaciones del Leo primero, del Sumo primero, ¿ya? Y el D es realizar una reflexión final grupal
en relación a lo vivido en su experiencia de práctica en contexto pandemia. ¿Ya? Una reflexión final grupal. ¿Qué quiere decir? Somos 5 compañeros en la escuela, pues entonces nos juntamos todos y hacemos una reflexión. ¿Qué nos ha significado cada uno de nosotros, ¿cierto? Esta experiencia de práctica vía remota. Ya anotamos las ideas de los 5, de los 6, no sé qué. ¿En qué nos ha servido para nuestra formación profesional? ¿Sí? Por lo tanto, el punto C y el D llevan una nota independiente, un 15%. Vamos ahora a la evaluación. Dice, el trabajo se evaluará considerando los siguientes aspectos. El informe responde a criterios de formalidad, logo, nombre del trabajo, integrante, fecha, bibliografía. Son 2 puntos. ¿Ya? Detectan las necesidades y fortalezas del contexto relacionado con la triada escuela, familia y comunidad. 6 puntos. Describen la presencia en el contexto de su experiencia de práctica en relación a los aspectos de vulnerabilidad, integración e inclusión. 6 puntos. Hasta aquí tendríamos la nota del primer 15%, más el informe no presenta problemas de redacción, 2 puntos. El informe no presenta problemas de ortografía, 2 puntos. Por lo tanto, tenemos 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18 puntos para la primera parte, para la parte B. Luego, presentación de una propuesta pedagógica para fortalecer el proceso educativo de sus alumnos considerando los aspectos del punto B, 10 puntos. Realizar una reflexión final grupal en relación a lo vivido en la experiencia, 4 puntos. Ahí tenemos 14. Volvemos a agregar la redacción, 16. Volvemos a agregar la ortografía, 18. Y consideramos la presentación del informe haciendo cuenta que son 2. Tendríamos 20 en la parte C y D, que corresponde a su 15% de la nota. ¿Ya? Este informe, como usted lo puede apreciar, no es de largo aliento, no requiere de tanto trabajo, porque en el fondo lo que usted va a recoger, un poco lo que presentó en su hito, que tiene que ver con las necesidades y fortalezas del contexto, tiene que ver con la experiencia que tuvimos en el seminario sobre la vulnerabilidad, integración e inclusión, tiene que ver con lo que usted ha observado en las clases cuando va a la práctica. O sea, no le estamos pidiendo nada extraordinario. Tampoco le estamos pidiendo que planifique. Le estamos pidiendo hacer una propuesta pedagógica para fortalecer el proceso educativo de los alumnos. El proceso educativo. Usted sabe que si nosotros mejoramos aspectos del entorno, que el niño esté bien alimentado, que la familia se preocupe de él, que cumpla con sus tareas, que los padres sean comprometidos, qué sé yo, que participen de la actividad de la escuela. Hay tantas cosas que pueden mejorar los aprendizajes de los niños, todo influye. ¿Ya? Y luego presentamos la reflexión grupal. Y ahí tendríamos los 15% del aspecto B y del C más D el otro 15%. Y ahí cerramos el curso. Preguntas, dudas. ¿Está claro, chicos? Profe, Sí. dicho informe se escribe en conjunto, eso ya lo entiendo. Se presenta y nada más, no se tiene que defender, no se tiene que exponer, no se tiene que nada. No, solo informe escrito. Ok, profe. ¿Ya? Solo informe escrito. Y piensen que, recuerden, que si son más de 5 alumnos o 6 alumnos, hacemos 2 grupos de trabajo. Si son 15, 3 grupos de trabajo. 3 grupos de 5. O sea, el ideal es que los grupos no queden más de 5 alumnos, pero hay escuelas que pueden haber 6, como lo vamos a dejar solo su compañero. No hay un máximo ni un mínimo de páginas, Verónica.
pero se entiende que tampoco pueden ser 50 páginas. Se entiende que usted lo va a acotar como para, no les voy a poner máximo ni mínimo de páginas porque también me gusta un poquito dejarlos libres. Pero tampoco se trata de que me escriba 50 páginas. No, un informe que aborde lo que le estoy pidiendo. A lo mejor hay estudiantes que lo pueden hacer en 2, 3 páginas y les resulta estupendo. ¿Te fijas? Porque tienen síntesis, análisis de lo que están hablando, lo abordan bien y no necesitan más. Pero hay otros que a lo mejor van a escribir 5. Dentro de un contexto, ¿no es cierto?, de normalidad. No se trata de que me haga 50, un libro. No, 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 no. Que responda a lo que estoy pidiendo. Eso es lo que me interesa. ¿Se entiende, Verónica? Sí, profe, se entiende. Muchas gracias. ¿De qué, hija? Y respecto a los cursos, profe, ¿cómo lo abordamos si todos estamos en cursos distintos o nos centramos en uno solo? Me pregunta la Verónica Loyola. No, porque recuerden ustedes que cuando nosotros estamos en una escuelita, más o menos el contexto y las características son similares, porque la comunidad es similar. Entonces, cuando yo le estoy pidiendo que detecte los problemas, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad, de integración, de inclusión, a lo mejor podemos contarlo de 2 o 3 cursos. En vulnerabilidad, este curso tiene la experiencia y lo contamos. En integración, este curso anda bien y lo contamos. En inclusión, aquí se está viviendo la inclusión y lo hacemos. O sea, busquemos lo que es mejor anotar, describir en el trabajo. Porque entre todos podemos armar un trabajo interesante. En el fondo lo que yo estoy pidiendo aquí es también saber si ustedes comprendieron los conceptos y todo eso. Entonces, depende de lo que me escriba, yo voy a decir, está claro, sí, lo vio, lo tienen clarito respecto de cómo manejamos estos conceptos. ¿Sí? ¿Se entiende, Verónica? Sí, profe, se entiende. Muchas gracias. ¿De qué, hija? ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿Hijo? si uno quisiera considerar, por así decirlo, observaciones específicas de algún profesor en específico, podría hacerlo, ¿no? A ver, si es que tiene que ver con el trabajo e influye en lo que estamos preguntando, sí. Si no, no es necesario, porque en realidad de repente hacer observaciones de un profesor, habiéndolo visto en pocas ocasiones, yo creo que no es muy bueno. ¿Te fijas? Ahora, si la actitud del profesor influye en el tema de la vulnerabilidad, de la inclusión, de ese tipo de cosas, o es un problema para la comunidad escolar, es distinto. Estaría incluido dentro del trabajo, o sea, es difícil implementar esto por tal o cual cosa, pero cuando nosotros hagamos una propuesta, pensemos en lo que ustedes harían, no en lo que la escuela propondría, ¿ya? Y si es estrictamente necesario, incluimos al profesor que a ustedes les gustaría incluir, pero si es necesario para el trabajo, si no, no. ¿Se entiende, Juan Pablo? Sí, profe. Queda Ya. claro. Muchas gracias. ¿De qué? ¿Qué más? ¿Estamos, chicos? De todas maneras, la próxima clase, el próximo miércoles, tenemos la opción de, si usted empieza a trabajar esto de a poquito, ¿cierto? A rescatar datos, información, o reordenarla, no sé, porque si ustedes se fijan, no es tan distinto en algunos aspectos a lo que vimos en el hito. Entonces, rescatemos lo que tengamos, si tenemos que ir aprovechando lo que hay, lo que usted ya ha escrito de su escuela, si ya sabe cuáles son las debilidades y las fortalezas de esa escuela, ¿cierto? Escríbala, tómelas en cuenta, porque ya las tiene. Entonces, vamos rescatando para que no se nos complique. Tratamos con el profesor de Talca que organizamos este trabajo, tratamos de hacerlo lo más simple posible y que no se nos complicara la existencia a estas alturas del semestre, ¿ya? Por eso hicimos 2 en 1, incluso, porque si yo le digo, el trabajo A me lo tiene para tal día, el trabajo B me lo hace para tal,
O sea, ustedes se habrían sentido muy agobiados, profe, pero mire que todo lo que tenemos que hacer. Aquí es recopilar información, la vamos plasmando en una hojita y vamos haciendo una propuesta y una reflexión. Es todo. ¿Estamos claros, chicos? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta para ir cerrando? ¿Para cuándo quedaría este trabajo, profe? 2 de julio, viernes 2 de julio. Gracias. Tenemos 2 semanas y un poquito más. Es que la idea es cerrar por lo menos, chicos, ustedes saben, ustedes me conocen de primer año. Yo intento siempre cerrar los cursos justo con la fecha de cierre de clase. ¿Por qué? Porque tengo clarito que no soy la única que está cerrando. Tengo clarito que estamos todos más cansados. Tengo clarito que queremos tener más tiempo libre de descanso. Entonces yo trato de cerrar. Se terminan las clases, termino el semestre. Intento siempre, ustedes saben que siempre he hecho lo mismo. Los que me conocen de antes, o bueno, de este curso me lo traigo de primero, ustedes saben que siempre intentamos cerrar justo. ¿Por qué? Porque ya es suficiente. Ya de repente el cansancio es mayor que nuestras ganas de hacer las cosas. ¿Estamos? Por eso que cerramos el 2. ¿Sí? De ahí yo me pongo a revisar los trabajos y de ahí yo les subo sus notas, les comunico las notas y listo. Y se sienten liberados de taller pedagógico 5. ¿Estamos, chiquillos? Bien, dejamos hasta aquí entonces nuestra clase. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves a las 9. Las clases las vamos a hacer de 1 hora para que no sean tan agotadoras hasta el cierre de semestre y para que podamos ir avanzando con calma en todo lo que tenemos que hacer, chiquillos. Sabemos que los cierres de semestre son un poquito apretaditos de tiempo, así que lo vamos a ir trabajando así, ¿ya? Esta clase más bien a mí me interesaba recoger opiniones sobre el hito, sobre el seminario y también presentarles el trabajo final para que ustedes estén más tranquilos. En la próxima semana vamos a tener nuestra clase habitual y normal a las 9, ¿ya? Solo la voy a planificar para 1 hora, ¿sí? ¿Estamos listos, chiquillos? ¿No hay ninguna otra duda? ¿No? Profesora, ¿Hija? ¿a qué horas tenemos la reunión de práctica ahora? Ah, tiene razón. Son las 10. Espérate que ese reloj parece que está. Son las 17, ¿cierto? ¿Podría ser como 11:15? Ya. ¿Les parece esa hora? A mis compañeros. Perdona, hija. Les voy a escribir en el grupo a mis compañeros. Dígale que a las 10:45 para que alcancemos a tomar un café. Ya, muchas gracias. ¿De qué, hija? Nos vemos. Ya, chicos, que estén muy bien, cuídense. Voy a detener la grabación.